dice la palabra del Señor así. La leo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Cómo cuesta eso, hermano? ¿Cómo cuesta eso, mis hermanos? Ser tardo para hablar, tardo para airarse, y eso también cuesta. Hay gente que le cuesta más. Yo no soy tanto de eso, ¿verdad? Pero dice aquí, hermano, que uno debe ser tardo para enojarse, para airarse. Porque en la ira del hombre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sabes que hay gente, por ejemplo, castigar a los hijos así como muy enojado no es muy bueno? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, aquí viene el título del sermón, mire: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro real. Y recuerde, la palabra espejo ahí no es como espejo de los de nosotros, sino que los espejos de la antigüedad no eran así de bonitos como los de nosotros. Antes se miraban solo se miraban como borrosos, no se miraban bien como ahora, se miraban como mirar tu rostro en el agua, ¿me entiendes? Que no miraban el rostro tal y como lo miramos ahora nosotros en los espejos o en los celulares. Nada que ver. Y los celulares ahora mejor, que más bien nos mejora el rostro el celular ahora, ¿va? A los que usan filtro, ¿va? Yo no uso filtro, la verdad. Tal vez en fotos, hay fotos que sí se usa filtro, cosas así. Pero en video yo no. Yo los videos, vi este video aquí, por ejemplo, sin filtro. Estamos sin filtro. Dice aquí, porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley y la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que Dios quiere hacedores. Este será bienaventurado en lo que padece, no en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, oiga aquí, si alguno cree, ay, es que yo soy cristiano, pastor, yo voy a todos los cultos. ¿Vos crees que eso es ser religioso? Ir a todos los cultos, o ir a misa. En misa te vas a quedar. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es vana. Y dice así: la religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos. ¿Ya fuiste a visitar a los huérfanos? Y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, vengan, quiero verlos un poquito más de frente. Miren, primero, el Señor está hablando ahí, ¿verdad?, de que el hombre debe ser pronto para oír. O sea, uno hay que oír. Vieran cómo me cuesta a mí a veces. Ahora ya no, pero antes, vieran cómo me costaba a mí mantener la boca cerrada. Yo no sé ustedes si ustedes eran buenos para mantener la boca cerrada, pero a mí me costaba. Porque escuchaba algo y inmediatamente yo quería entrar, Paco, ¿cómo? Y pura gallina turuleca. Sin embargo, dice la palabra, ustedes, hombre, todo hombre sea pronto para oír. Oigan, no hay ningún problema con oír, no hay ningún problema con escuchar a la gente, no hay ningún problema con eso. ¿Cuál es el problema entonces? El problema tiene cuando uno reacciona demasiado pronto y no es capaz de oír toda la versión. Y sea tardo para airarse, dice. Hermano, el enojo a uno lo mete a un montón de problemas. Díganme si no. Ahorita, en la mañana me estaba contando un hermano ahí, él es un líder católico de aquí en la zona. Y él me estaba contando. Yo era muy enojado, dice. Y cuando tenía 15 años, dije, yo miré que un hombre le pegó a otro con un machete aquí. ¡Pah! Pero no con el filo, sino con la parte de acá del machete. Y le dejó rojita la cara, que aquel hombre restregándose de lo que había. Y después iba caminando, dice, por donde él estaba. Dije que él estaba enojado ya solo por lo que le había pasado al otro. Y dije que le dijo, bueno, a mí no me vas a machetear.
Si pensás que yo me voy a dejar, y no es que ni le habló de eso, sacó una pistolita que andaba a decir, ¡bum!, le pegó un tiro en la rodilla. Y lo iba a terminar matando, si no es que unos primos de él lo evitan. Y no era con él el problema. Ahora imagínense ustedes si uno no se puede meter a problemas. Díganme ustedes si el enojo no es una cosa peligrosa. Y dice ahí, sí, que la Biblia da los mejores consejos del mundo. Uno es que guayunco, hermano. Y por esa razón es que uno termina perdiendo la vida tranquila que vive, la vida de en paz. Si ustedes son gente enojada, hermano, les vamos a dar un tip el día de hoy. Un tip. Primero, arrepiéntase. No es eso. No, que aprendan a controlar el enojo. Eso es un fruto del espíritu que se llama mansedumbre, la habilidad de controlarse. La mansedumbre es algo que se entrena, hermano. O sea, la mansedumbre se entrena. Deben entrenarse usted, como quien entrena un caballo. Y no es que le esté queriendo ofenderlo. Yo sé que ustedes no son caballos, ¿verdad? Aunque algunos a veces da ganitas de decirles en la cara eso, ¿va? Pero como vamos a refrenar la lengua también, que ahí está hablando de que cuidadito con la lengua, hay que refrenar la lengua, entonces hoy no lo vamos a tratar mal. Y mire, mi abuelo tenía yeguas, o sea que nosotros vivimos en el campo, ¿va? En el monte, pues vivimos en la montaña nosotros aquí, ni luz eléctrica hay aquí, ni nada esas cosas no hay aquí. Entonces, internet es porque yo puse internet de Starlink, entonces eso es por satélite, pero tampoco hay internet ni televisión por cable, aquí no tenemos nada de esas cosas. Y antes menos todavía, mi abuelo tenía unas yeguas. Y las yeguas llegan a un nivel, hermano, donde tienen que amansarlas. ¿Y cómo las amansan? Les ponen como unos cosos encima, como de arena, sacos de arena, y andan con un palillo así, y cuando ella quiere irse para un lado que no es, le dan en el pico, ¡pa! O ¡pa! Por acá, ¿verdad? Y enfrenan el caballo, le ponen frenos en la boca, ¿para qué? Para guiarlo por la cabeza, así, ¿verdad? Y cuando están chúcaros, o sea, yo creo que hay gente que está chúcara a veces, hermano, con esto del enojo, ¿va? Están chúcaras, no lo controlan. Cuando están chúcaras es cuando están recién aprendiendo a controlar su fuerza. Y les ponen un saco y saltan, hermanos, animales, relinchan por todo lado y botan todo lo que usted les pone encima, no se dejan poner la silla. Bueno, hermano, esos arman un lío, arman un molote. Ya estoy viendo los hermanitos, yo que por cualquier cosa arman un molote, va igualito a los animalitos. Nosotros a veces somos medios animalitos. Pero tenemos esa habilidad también, igual que los animalitos, de aprender a controlarlo. A un animalito de estos, ¿quién le ayuda a controlarlo? Le ayuda a controlarlo el capataz. La persona que sabe entrenar animales, un entrenador de animales, lo entrena, mire, y después no es que en esas yeguas que se miran tan rey, que tiran patadas para todos lados, mordidas para todos lados, que botan todo lo que usted les pone encima, quedan tan mansitas que un niño las puede montar y con un mecatillo las lleva para donde él quiere. Un niño. ¿Por qué? ¿Porque perdió la fuerza el animal? No fue que perdió la fuerza. ¿Porque es cobarde ahora el animal? No es que es cobarde, de ninguna manera. ¿Por qué? Es porque ahora el animal sabe controlar su fuerza y su fuerza sirve para el bien. Así pasa con la gente que tiene un temperamento enojado muy fuerte. No es que sea malo que estén enojados, no es que sea malo que sean fuertes, de ninguna manera. Es que tienen que aprender a controlarlo y utilizar esos impulsos guiados por el Espíritu Santo para que todo se lleve al bien. Eso es súper importante, ¿no? Que sea para el bien. Entonces, mire, a controlar el enojo se ha dicho, o sea, ¿y cómo controlamos el enojo? Dios empieza a trabajar con nosotros. ¿Qué es lo que te enoja? Dios te manda más problemas como ese. ¿A esto te enoja? Tenés hipote. Y a los animalitos un capataz los entrena. A nosotros es Dios quien nos entrena, para que aprendamos a controlarlo y empecemos a dar frutos de espíritu. Entre más enojado eres tú, más problemas te va a mandar el Señor para que aprendas a controlarlo. Una vez que tú estés controlado y tu enojo esté controlado, entonces Dios se encarga de bendecirte. Mira lo que pasó una vez nosotros en la iglesia, hermano, para que mires la importancia del control y de la mansedumbre. No es que es malo estar enojado, es que es malo no controlarlo o no aprender a encaminarlo por el momento correcto, porque la gente que es enojada es experta en acción, o sea, gente que hace, es bonito. Esta gente que tiene un temperamento fuerte ahí, es un temperamento que impulsa, que engrandece, que siempre están dispuestos para la lucha, para la batalla, para la guerra, son los guerreros, ¿verdad? Los grandes, los famosos desde la antigüedad. Es bueno eso, sí, pero cuando no lo controlas, lo usas para el mal.
lo usas, la boca se te desenfrena y se te salen cosas que nunca debiste haber dicho. En el Esquillal, cuando yo pastoreaba allá, sucedió, hermanos, que nos han robado las sillas de la iglesia. Se han robado las sillas. Y cuando llegan las hermanas enojadas, unas hermanas enojadas, hermano pastor, vamos a orar para que Dios le queme las uñas a estos ladrones. ¿Cómo se atreven a tocar la obra de Dios? ¿Cómo se atreven a tocar lo santo? Y les digo yo, no. Vamos a orar, pero para que el Señor los salve. ¿Ve? Yo estaba controlado, ellos enojados. No quisieron orar por nada, estaban enojadas. Compramos las sillas, Dios nos prometió volver a comprar las sillas. ¿Qué pasó cuando compramos las sillas de nuevo? Se las volvieron a robar. Llegan aquellos hermanos enojados a la iglesia de nuevo. Y que gente esta, hermanos, ¿cómo se atreve? Vamos a ayunar, me dijeron, para que el Señor les queme las uñas. Ya les metieron más presión que la cosa. Y les digo yo, no, yo en eso no los apoyo. Yo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo en ayunar para que Dios castigue, yo no los voy a apoyar. Lo siento mucho. No. Yo vine aquí para que la gente se salve, no para que la gente pierda, aunque roben todas las sillas de la iglesia. Volvemos a comprar las sillas, hermano. ¿Y por qué se las robaban todo el tiempo? Porque la puerta no tenía candado. Estaba libre, cualquiera podía entrar. En parte la culpa era de nosotros, ¿va? Pero el caso es, hermano, que la tercera vez, ¿qué crees que pasó con las sillas? Se la volvieron a robar, hermanos. Pero no solo se las robaron, sino que como no habían sillas, una hermana va y se para a orar en el altar y empieza a oler, hermano. Y ella huele y dice, aquí huele a orine, dice. No solo se robaron las sillas, se orinaron en el altar. Y no es que los hermanos, en vez de enojarse esa vez, se tranquilizaron. Sin sillas, con el altar orinado, el altar de la iglesia, que en las iglesias pentecostales a veces lo santifican tanto el altar, ¿va? Y oramos nosotros, y entonces me dice, hermano, dice, si Dios quiere que se roben todas las sillas todo el tiempo, entonces que se las roben. Cambio de pensamiento y de paradigma, mi hermano, porque de todas maneras estas sillas donde Dios dice, ¿por qué no venimos a ayunar pasado, hermano pastor? Me dicen, para que Dios salve a esa gente. ¡Victoria! Eso era lo que mi padre quería. Les digo yo, gloria a Dios, hombre, vengamos. Día jueves estamos en ayuno en la iglesia. Y ya sabía uno quién se robaba las sillas, hermano. Usted sabe que en una montaña donde nosotros vivimos, todo el mundo sabe quién es el ladrón. Y entonces ya sabíamos quién se robaba las sillas, pero nosotros no nos vamos a meter a problemas por un par de sillas, hermano. No voy a sacar la pistola yo como pastor y ¿qué? ¿Quién dijo mía? ¿Quién me roba las sillas? ¡Pa! No. Entonces, ¿qué pasó? Oramos el jueves, empezamos a orar por esa gente en ayuno y oración para que el Señor los salvara, no para que Dios los destruyera, no para que el Señor los salvara. Al día siguiente, día viernes, hermano, esa persona, los amigos de él le pusieron 7 balazos en el cuerpo. Y murió el mismo día con 7 balas en su cuerpo. Volvimos a comprar las sillas. La puerta quedó abierta de par en par de nuevo. Pasamos casi un año. Nunca más nadie volvió a tocar las sillas. ¿Por qué? Porque lo que defiende las cosas del Señor no es una puerta con candado, es aquel de ahí arriba. Y porque el Señor nos estaba mandando todo ese montón de problemas, era para que nosotros aprendiéramos a desarrollar el fruto de la mansedumbre. Pero no es que Dios no tiene poder de defenderte. No es que Dios no tiene poder para actuar y destruir a todos los que quieren destruirte. Claro que Dios tiene poder, pero mientras tú pelees y estés peleando con las fuerzas de la carne, utilizando el enojo como tu defensa, entonces Dios no puede obrar. Me gusta mucho una parábola que da Paul Washer. Paul Washer, lo he escuchado predicando una parábola donde cuenta él que los castillos antiguos tenían una muralla, pero adentro de la muralla había un castillo donde habían una planta arriba y solo había una escalera para subir hacia arriba y solo cabía una persona por la escalera hacia arriba. Entonces, cuando los ejércitos lograban entrar al castillo por la puerta grande, el rey subía a la parte de arriba
y un solo soldado era capaz de defender al rey. ¿Por qué? Porque como era la segunda planta de arriba y la escalera era tan angosta que solo cabía una persona, solo una persona podía estar peleando a la vez. Y una sola persona era capaz de defender al rey durante mucho tiempo. ¿Qué pasa a veces? La parábola o la anécdota. ¿Qué pasa a veces? Que a veces estás peleando tú en la puerta. Y Dios, que es el rey, está sentado. Porque no pueden haber dos peleando al mismo tiempo. O pelea Dios por ti o tú peleas tú solo. Pero Dios no trabaja a medias. ¿Me entiendes? Entonces cuando hay un lío, por eso dice Dios, déjenme a mí las venganzas. Yo soy el Dios de las venganzas. Este supuesto hombre que nadie podía matar, habían intentado matarlo muchas veces y nadie lo había podido matar porque supuestamente usaba hechicería y las balas no lo tocaban. Dios solo necesitó un día nada más. Un día de que su pueblo sea obediente. Es que Dios quiere defenderlos a ustedes, Dios quiere protegerlos, los ángeles del Señor están alrededor de ustedes y Dios quiere defenderlos a ustedes, pero a veces ustedes, por estar con el enojo y valiéndose de su propia locura, no dejan que sea Dios el que trabaje en sus vidas, y eso es lo que está destruyendo la iglesia de Jesucristo. Y por eso Dios no está obrando como debe obrar, porque ustedes están obrando con el brazo de la carne. Dejen a mi Señor actuar y verán la recompensa que viene del cielo. Allí es donde dice, sean ustedes hacedores de la palabra y no solamente oidores. No solamente tienen que venir a oír que deben guardar su lengua. No solamente tienen que venir a oír que deben guardar el enojo. Deben vivirlo. Cierra la boca si no tienes nada bueno que decir. ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí, mis hermanos, que he abierto la boca y me he metido en problemas? Un montón de veces. ¿Usted cree que solo ustedes? Dios mío, yo me he metido en problemas. A veces uno se avergüenza o se siente mal y después uno se siente mal. Dios mío, lo que dije. Lo que dije. Y las palabras no te las puedes volver a meter en la boca. Eso es imposible. ¿Cómo puedes? Tú puedes callar, pensar todo lo que quieras, pero lo que hablaste, eso se fue para el mundo. Y las palabras tienen poder, hermano. Las palabras tienen poder. Aprendan a controlar la lengua. Aprendamos, porque ocupamos como un freno a veces, hermano. Y el enojo hace que tú descontroles tu lengua. Que sea el Señor quien nos ayude a controlar la lengua, ¿verdad, hermano? Porque si alguno se cree, dice la Biblia, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿de qué le sirve? ¿De qué te sirve que estés aquí oyendo las palabras y después te vas y te desenfrenas? No eres capaz de guardar la lengua. Es cierto, por eso Dios nos dio una sola lengua y dos oídos, para que oyéramos el doble de lo que hablamos. Gracias, hermana, por esa palabra que me dio ahí. Por eso Dios nos dio una lengua y dos oídos y dos ojos. ¿Para qué? Para que oigamos el doble y miremos el doble y callemos. Porque las palabras tienen poder para la vida y para la muerte. Por eso yo aconsejo a los hermanos, fíjense que una vez di una conferencia aquí acerca del poder de las palabras. Y yo les digo, dejen de andar diciéndole a sus hijos que son tontos. Vos burro, le dice, programándolos, hermanos, programándolos para que sean más tontos. Vos sesudo, solo burro sos vos. No te componés, no te arreglás. Qué cipote tan tonto, les. Pero ¿cómo ustedes van a programar a sus hijos de una manera tan horrible? Si las palabras tienen poder, si tú dices, hijo, no, pero es que este hijo mío es súper inteligente. Él se la cree, hermano. Y esta vida se trata de lo que la gente cree. Mire que hicieron un estudio. Algunos de ustedes les ha ido mal en la vida porque sus papás los programaron para que les fuera mal. Y tienen que cambiar ya ese chip, esa manera de pensar, tienen que cambiarla, tienen que eliminarla para que no caigan ahí, porque Dios no quiere, Dios quiere que ustedes piensen como la palabra del Señor dice que piensen. Por eso dice que el mandamiento de Jehová es puro, que hace sabio al sencillo. Puedes ser muy sabio si tú aprendes de la palabra del Señor, hermano. Y este experimento que les digo que hicieron fue que dividieron un grupo de niños, ¿verdad? Y les dijeron a los niños, a ustedes los dejamos aquí porque ustedes les hemos hecho un examen psicológico y un examen físico y ustedes son los niños más inteligentes de la nación. A un grupo de niños. Y no eran los más inteligentes de la nación, eran normales, los agarraron al azar ahí.
de todo un colegio. Y a otro grupo les dijeron, a ustedes los vamos a dejar en esta sección, porque ustedes son los niños menos inteligentes. A uno, miren, solo fue que les dijeron, ustedes son los más inteligentes. Y a los profesores les dijeron lo mismo. Los metieron sin que se dieran cuenta, le dijeron, miren profesores, a ustedes los hemos seleccionado para que le den clase a este grupo, porque este grupo son el grupo de los niños más inteligentes del país. Y los pusieron ahí. Después de un año, hermano, el grupo que le habían dicho que eran los niños más inteligentes del país, eran los más inteligentes. Y los mismos profesores decían, no, es que estos niños, a mí me dieron los niños más inteligentes del planeta, de este país. Entonces, daban clases y cuando se referían a los niños como niños inteligentes, va. Esto es fácil para ustedes, les decía el profesor, esto es fácil, miren, esto es así, sí, yo sé que para ustedes esto es fácil. Y los niños durante un año entero fueron los más inteligentes. Y después cuando les dieron el resultado a los profesores, dijeron, miren profesores, ustedes tienen los niños más inteligentes de este país. Y los profesores dijeron, sí, pero es que los niños, ¿cómo no van a ser los más inteligentes si esos niños es que nos dieron a nosotros los mejores niños del país? Y ellos les dijeron, no, fíjense que no, solo fue que les dijimos que eran los mejores. Se la creyeron, hermano. Porque las palabras tienen poder. Poder. Entonces, cuando tú hablas palabras con enojo, esas palabras tienen poder para destruir. Abres la boca sin pensar. Es que no hay nunca un niño tonto. Dices que no hay niños tontos. Hay padres que no saben tratarlos, diría yo, ¿verdad? Pero no me gusta hablar mucho de eso porque todavía no tengo hijos. Pero los niños son súper inteligentes. Hermano, si es inteligente un perro, imagínese cuánto tú puedes entrenar un perro. Un Rottweiler, hermano, que esos tipos te pegan una mordida y te arrancan un pedazo. Un Rottweiler lo puedes entrenar y volverlo súper inteligente y decirle, siéntese ahí, y se sienta ahí. Venga a comer y viene a comer. Defiéndame y te defiende. Un perro lo puedes educar. ¿Me vas a decir tú que no es inteligente tu niño? Ese chipote tiene una sabiduría y una inteligencia superior, hermano. Superior. Las palabras te programan, entonces ten cuidado cuando abres la boca. No, hermano, ¿cómo está, hermano? Siempre que me preguntan a mí cómo está. ¡Ay, papita! a mí me pregunta, hermano Carlos, ¿y usted cómo está? Y yo les digo, excelente y con intenciones de mejorar. Y si no les digo, mejor que ayer, mi hermano, mejor que ayer. Y esto que ayer ya me iba bien. Y hay gente que no le gusta a veces mi manera de hablar. De, hermano, que como orgulloso. Pero no, es que yo sé el poder que tienen las palabras. Por eso cuando una persona viene con depresión, como estábamos hablando el otro día de la depresión, yo lo primero que lo pongo es a orar dando gracias por todo lo bueno que le pasó en el día. ¿Qué de bueno te pasó en el día? Y después lo mando a servir y le digo, busca algo, busca a alguien a quien servir en el día sin importar, oblígate a servir. Es increíble, hermano, lo que dice aquí, es increíble. Dice aquí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea que hay dos cosas que uno tiene que hacer cuando es un cristiano de verdad. Una es aprender a refrenar la lengua. Y la otra es aprender a servir. Son las dos cosas. Mire, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces tiene una cosa, mire, guardarse sin mancha, eso es tener cuidado de lo que consumimos y de lo que creemos y a quién le creemos. Y lo otro es tener cuidado de lo que dejamos salir de nuestra boca. Obviamente que de lo que consumimos también va a salir lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Y lo otro es que accionemos. Anda a ayudar a alguien, hombre. Esa es la vida del cristiano. Anda a servir. Alguien tal vez te necesita. ¿Por qué no vas y le servís? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ese es el trabajo de la iglesia. Entonces, espero que el mensaje del día de hoy, hermanos, haya sido de gran bendición para ustedes. Y ahora sí, voy a leerlos a ustedes. Denme sus preguntas, ¿verdad? Igual que ayer, si alguno quiere compartir en alguna de las preguntas que hagamos o consejería, si alguno quiere compartir el testimonio, pues le vamos a dar chance para que él nos responda a las preguntas si él tiene algo interesante que decir y nosotros podemos preguntarle algo para aprender. Ayer estoy aprendiendo de ustedes, yo, increíblemente. Dice, frenar esa lengua es terrible, ¿verdad? Dice, enciende un bosque. Es que, hermano,
La lengua es un mundo de maldad, dice la palabra, un mundo de maldad. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Exacto, son frases. Yo tenía un libro antes solo de frases que yo iba escribiendo. Toda frase que escuchaba la escribía, porque me ha gustado mucho eso, como el tipo del pensamiento filosófico. ¿Cómo la controlo en un momento de enojo? Miren, eso es importantísimo, esa pregunta que hizo la hermana. ¿Cómo controlar la lengua en un momento de enojo? Sencillo. No hagas nada. Tienes que aprender a no hacer nada. Respira. Ay, 1, 2, 3. Respira hasta 10, tranquilo. Relaja tu cuerpo. Y ya. Y date el honor y el privilegio de gobernarte. Nadie te gobierna. Cuando tú aprendes a controlar el enojo, hermano, nadie te gobierna. Eres dueño de sí mismo, pero cuando tú fácilmente te enojas, cualquiera te hace enojar. Viene una persona y con que te diga, uy, vos qué fea andás, ya anda por los montes. ¿Por qué? Porque ya esa gente sabe que te puede controlar, que te puede dominar por medio del enojo. La manera más fácil de dominar a una persona es una persona que es enojona. ¿Por qué? Porque de cualquier manera lo puedes controlar para que haga lo que tú quieras que haga. Pero una persona que sabe aprender cuando está enojada, sabe aprender a hacer nada, que no hace nada tranquila, ¿verdad? Sino que él puede pensar y meditar después, cuando ya esté sin enojarse. Piensa y medita qué es lo que tiene que hacer y acciona. Como les digo, no es que no van a accionar, es que ahora van a controlar el enojo para después tomar acción, pero ya cuando estén tranquilos. Ya, bueno, esta persona está haciendo esto, entonces vamos a tomar este curso de acción. Pero hasta que ya las emociones no te estén ganando, porque eso es aprender a controlarse. Y dice la Biblia que el que controla su espíritu es más fuerte que el que controla una ciudad. No es que los enojados y que explotan y hacen desastre, es que ellos son los más fuertes y los mejores. No, más bien es al revés. Son las personas que aprenden a controlar el enojo las que ganan las batallas. ¿Por qué? Porque accionan de manera controlada, porque saben lo que van a hacer, no lo hacen por impulso. Eso es importante. El callar es de sabios, dice. Sí, hermano, ¿cómo yo me doy cuenta que una gente es tonta? Que una gente es necia. Y la Biblia dice que no le digamos necio a ningún hermano, ¿va? Ni tonto, porque no lo es. Pero ¿cómo sabe usted que hay un necio? Solo tiene que oírlo hablar. Solo tiene que oírlo hablar. Lo que dice son puras burradas. Y ya saben lo que es un necio, ¿verdad? Lo que dice son puras locuras. En sus palabras lo que hay es orgullo, lo que hay es vanagloria, lo que hay es lujuria, lo que hay es robo, lo que hay es iniquidad, lo que hay es tonterías en la cabeza, lo que tiene esa gente. Entonces solo hablan y cómo les huele la boca de mal, ¿verdad, hermanos? Pero ni el mejor spray bucal les va a quitar lo que les hiere en sus palabras. Qué terrible eso. Escuchar a una persona que su boca no la controla, hermano, y que él mismo se mete a problemas. O sea que él está diciéndole, dice la Biblia, que a todo mundo le anda diciendo, mira que soy necio, mira que soy necio, mira que soy necio. A todo mundo le anda diciendo. Dice que el necio a todo mundo le dice yo soy necio. Y no porque le dice yo soy necio, sino porque cuando hablan de manera tan tonta que ellos mismos se traicionan. Segurito. Pero una persona sabia tiene la habilidad de cerrar la boca cuando está enojada y abrirla cuando es necesario que la abra. A mí me ha costado un montón hacer eso, hermano. A veces estoy en los seminarios bíblicos, cuando estoy recibiendo clases de seminario, y me pica la boca por hablar. Es que me pica. Y yo estoy orando, Señor, no me dejes abrir la boca, papá, a menos de que vaya a decir algo que realmente sea importante y que vaya a tener relevancia. No me dejes abrir la boca. Y ahí estoy, mire, callado. Y a veces caigo y abro la boca. Y hasta que he hablado me doy cuenta y digo yo, mejor no debí haber hablado. Debí haber esperado que los demás hablaran. No sé, algo así, ¿verdad? Y no significa que uno no tiene que hablar. No, es que tiene que aprender a hablar en el momento correcto. Eso es lo que te hace sabio. Por eso es que la sabiduría es la capacidad de tomar decisiones, y una de las mejores decisiones que hay con la sabiduría es aprender a decidir en qué momento es el momento correcto de hablar. Y cuando tú hablas en el momento correcto, hermano, dice la Biblia que el que habla y habla en el momento correcto, o sea, el que sabe hablar, dice la Biblia que es como que se le ilumina el rostro. Es otro de los puntos que yo toco en mi libro de Belleza al estilo de eternidad.
Cuando tú sabes hablar y hablas con expertise y hablas con sabiduría, es como que tu rostro se ilumina, o sea, es hermoso. ¿Qué más hermoso que la luz? Entonces te vuelve atractivo cuando tú eres capaz de iluminar cuando hablas. Pero cuando un necio habla, Dios mío, hombre, más bien, ¿no han sentido ustedes pena ajena? Que ustedes más bien sienten pena del que está hablando allá. Ay, que hay pena ajena. Nuestra propia presidenta, Xiomara Castro Zelaya, que ya salió la presidenta, expresidenta, estaba una vez en un discurso diciendo: nosotros estamos trabajando incansablemente para meter a este pueblo en la más terrible miseria. Ay, delante de una multitud, hermano, no le da pena ajena a eso. Ella quiso decir: nosotros estamos trabajando incansablemente para deshacer la miseria o destruir la miseria, pero ella dijo: estamos trabajando incansablemente para meter a este pueblo en la más profunda miseria. ¿Qué? Cuando yo escuché eso, dije: wow, Dios mío. O sea, te da pena ajena. Eso pasa con mucha gente. Tú le escuchas hablar y dices: pero qué necio este, pena ajena, ¿ah? Es pena ajena. Entonces, no, hermano, ahí, ustedes cuídense, ¿va? Acuérdense de eso. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que así llegue a ser sabio. Exactamente. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Así es. Sabes, hablar es un don, dice. Saber callar es madurez. Y cuando hacer cada uno de lo anterior es sabiduría. Yo siempre digo que sabiduría es la capacidad de tomar decisiones en el momento adecuado. Eso es sabiduría. Yo cambié la manera de tratar a mis hijos, dice, y ahora tengo una bonita comunicación con ellos. Sí. Miren que aquí me trajeron una niña de uno de los hermanos, ¿verdad? Y yo miré que siempre ella tenía problemas de aprendizaje. Yo veía que tenía como problemas de aprendizaje. Y recuerdo que empecé a trabajar con ella. Y le digo: aprendete este texto bíblico. Un chiquito, se aprendió el texto. Tranquilo. Para este otro, segundo texto. Tranquilo. Está hablando de una persona que lleva 5 años sin aprender a leer en la escuela. Tranquilo. Y a ella le fue gustando. Y le decía yo: pero vos si sos inteligente, le decía yo, qué rápido te aprendes los textos bíblicos. ¿Qué estaba haciendo yo? Programándola. Porque no se programa, hermano. Programándola. Después te decía 40 textos bíblicos con cita bíblica y todo. Y todo. Y tengo niños aquí en la iglesia que participaban en cuestiones de la Biblia que te dicen 100 textos bíblicos con cita bíblica. Pero ni yo te digo 100 textos bíblicos con cita bíblica, esta hipótesis. Y con problemas de aprendizaje supuestamente. Las palabras programan a la gente. Prográmame, es programación neurolingüística, como dice el hermano, si la Biblia te enseña. La Biblia, programación neurolingüística, la Biblia te enseña. Y por eso debes cuidar la manera en la que hablas y debes cuidar cómo le hablas a tus hijos, ¿verdad? Incluso cómo oras. Hay gente que solo vive declarando miseria, hermano. Les pregunto: ¿usted cómo está, hermano? Aquí sufriendo, hermano. Sofía, estoy feliz yo. Estoy gozoso, me levanté hoy como el poema que les leí ayer, me levanté hoy yo con un gozo inefable. ¿Qué voy a andar levantándome yo con miseria? Mire, aunque estoy así, ¿ves? Mire, porque me operaron, aunque esté así, yo me levanté con un gozo inefable. Hoy, una felicidad que me inunda todo el ser. Como yo voy a andar declarando miseria si Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Yo voy a andar declarando pobreza yo en mi vida, que el Señor reprenda toda pobreza del diablo. Si Cristo mismo dijo que nosotros teníamos las riquezas celestiales en Cristo. ¿Y qué más riqueza que tener las manos buenas, va? ¿Qué más riqueza que tener los ojos buenos, los oídos buenos? ¿Qué más riqueza que poder hablar? Estoy dándoles riqueza ahorita solo con mis palabras. Y era el poema que les leí ayer, ¿va? Les leí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el poder oír la canción que más te gusta? ¿Cuánto valen tus manos al pintar? ¿Qué precio tienen al escribir? ¿Cuánto vale el poder mirar la belleza del campo? Un caballo galopar por el campo. ¿Cuánto valen tus pies cuando tocan la arena del mar? O sea,
¿Cuánto no daría por un pie el que no lo tiene? Somos ricos, ¿por qué yo voy a estar preocupado? ¿Me entiende? ¿Por qué yo voy a estar declarando cosas que no cuando yo sé que Dios me tiene bendecido? Más bendecido, hermano, que el mismo rey de Inglaterra. Quieren que les muestre y que les pruebe de que nosotros somos la gente más bendecida de toda la historia. Ahorita se los voy a probar. Escuchen lo que les voy a leer ahorita. Es que es increíble, hermano. Estoy recibiendo ahorita la clase de Historia Universal. Y lo que les voy a leer a todos ustedes les va a causar como asco. O les va a causar también como admiración lo que les voy a leer. Miren cómo vivía la gente en el año 1600 y 1700. Y les estoy hablando de la gente que vivía en los palacios, prácticamente. Gente pudiente, porque todos vivían igual. Y les estoy hablando de la gente que vivía en el viejo mundo, en Europa. Miren cómo vivían, dice. Al visitar el Palacio de Versalles en París, gente que vivía en París. ¿Saben qué es el Palacio de Versalles? Tiene 700 habitaciones de oro puro, bañadas en oro. 700 habitaciones de oro puro, pero tiene otras miles de habitaciones lujosas, pero no son de oro, pero había 700 de puro oro. Pero ¿sabe qué no tenían ellos? No tenían baños. No tenían baños. Al visitar el Palacio de Versalles, esto nos lo compartió el profesor de Historia Universal. Dice, se observa que el suntuoso palacio no tenía baños. En la Edad Media no había cepillo de dientes. Ustedes están bendecidos, hombre. Yo me cae como mal escuchar decir que la gente quejándose, hermano. Cuando en la Edad Media ellos, que eran los más ricos, no habían cepillos de dientes, no tenían perfumes, no había desodorantes y mucho menos papel higiénico. Los excrementos humanos eran lanzados por las ventanas del palacio. Los excrementos los lanzaban para afuera del palacio y todo el excremento ahí alrededor del palacio, excremento era lo que había. Imagínense. En un día de fiesta, la cocina del palacio pudo preparar un banquete para 1500 personas sin la más mínima higiene. ¿Se imaginan ahí cómo estaba de horrible? En las películas actuales vemos a las personas de esa época sacudirse y abanicarse. ¿Por qué creen que usaban abanicos? ¿Porque estaba caliente? No, si era helado, esos climas eran helados. ¿Por qué creen que usaban abanicos? ¿Verdad? La explicación no está en el calor, sino en el mal olor que emitían debajo de las faldas, que fueron hechas a propósito para contener el olor de las partes íntimas, ya que no había higiene, tampoco era costumbre ducharse debido al frío y la casi inexistencia de agua corriente. ¿Por qué se ponían esos vestidones que tapaban hasta abajo y todavía tenían otros vestidos aquí y otros vestidos? Se ponían como 4 vestidos. No era porque era la moda, era porque era necesario, porque no se aguantaba el hedor. Y vas a creer que tú no vives mejor que ellos. Y esos tipos eran los ricos de ese tiempo. ¿Cómo te vas a quejar de mi señor vos? Y dice, ve, y la casi inexistente agua corriente, solo los nobles tenían. Solo los nobles tenían lacayos para abanicarlos, para disipar el mal olor que exhalaba el cuerpo y la boca. Además de ahuyentar a los insectos, los que han estado en Versalles han admirado los enormes jardines que en ese momento no solo contemplaban, sino que se usaban como retrete. Mire, los jardines bonitos que miran ustedes ahora, eran los servicios que tenía esa gente. En las famosas baladas promovidas por la monarquía, porque no habían baños. En la Edad Media, la mayoría de las bodas se realizaban en junio. Mire, yo no se lo voy a leer, solo les voy a contar más o menos. ¿Saben por qué el ramo de flores que usa la novia, antes usaban un ramo de flores? Porque ese ramo de flores ayudaba a que se disipara un poco el mal olor. Y se casaban a inicios de verano, porque en inicios de verano era el lugar en donde se bañaban. Y entonces querían casarse el día que se bañaban. Y por eso usaban también esos ramos de rosa. Y ahora la gente los usa como lujo. Antes no era un lujo, era algo que le ayudaba a que se fuera el mal olor. ¿Cómo se bañaban? Se bañaba porque no había suficiente agua. ¿Cómo se bañaban? Se bañaba primero el papá de la casa. Luego se bañaba la mamá. Luego se bañaba el hijo más grande con la misma agua. No es que botaban el agua como ustedes que tienen regaderas desde arriba que los bañan. Son más millonarios que el propio rey que vivía en el Palacio de Versalles. Con 700 habitaciones de oro, pero no tenía agua para bañarse todos los días. Agua caliente como ustedes, algunos de ustedes. ¿Cómo se van a estar quejando de mi señor? Yo cuando estaba estudiando esta clase de Historia Universal, yo decía, Dios mío, pero nosotros vivimos, somos ricos.
Cuando llegaba el tiempo, hermano, de bañar a los bebés, habían bebés que no se bañaban porque si los bañaban con esa agua los podían matar de tan sucia que quedaba el agua. Y entonces los bebés a veces ni siquiera los bañaban. Así vivían los nobles en el 1600 y 1700, los nobles. Tú tienes más lujos que el rey de Inglaterra, ¿cómo te vas a estar quejando de mi señor? ¿Capish?